Hola, en este capítulo hoy lo que vamos a ver es la administración de usuarios en Polarion. Como siempre entramos en Polarion y la parte de administración, como vimos el primer día, dentro de la parte de menús de trabajo, aquí arriba tenemos todo lo que es la parte de administración. Si entramos en administración, aquí tenemos la parte de gestión de usuarios. Dentro de la parte de gestión de usuarios, en este caso estamos en el repositorio global. Dentro de la parte de gestión de usuarios, lo que tengo es la parte de gestión de usuarios, la de perfiles, gestión de accesos, gestión de permisos, cómo voy a autocrear usuarios, configuración del LDAP, ¿vale? Y todos los datos de la cuenta del usuario. Entrando en usuarios, para crear usuarios, yo aquí puedo generar un nuevo usuario. La forma de crear un nuevo usuario para el proyecto, le damos crear usuario, le damos un nombre, usuario de demo, las iniciales del usuario, si las queremos poner, un identificador, por ejemplo, le llamamos demo user, el email que va a tener ese usuario, la password que va a tener, y la licencia que va a utilizar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues vamos a decir que va a utilizar una licencia Pro. Si les activamos las notificaciones o no, la descripción del usuario, dentro de los perfiles globales que va a tener, cuál va a ser, si es un administrador, si es un usuario o si es todo. El administrador es el que va a poder entrar en la parte de administración, que es lo que estamos viendo, crear usuarios, crear plantillas, administrar, etc. El usuario es la persona que va a poder entrar en la aplicación. O sea, yo puedo crear usuarios sin licencia y que no puedan entrar en la aplicación para enviarles notificaciones, por ejemplo, o asignarles trabajos donde les llegarán correos electrónicos, aunque ellos no podrán entrar en la aplicación. Y esos son los usuarios de Everyone, ¿vale? Si selecciono, en este caso, es usuario, ¿vale? Podría decir usuario y además podría decirle que es Everyone. Si yo le digo que es administrador pero no doy usuario, no va a poder entrar. Siempre para que pueda entrar en la aplicación, el usuario tiene que tener al menos el perfil de usuario. Y luego aquí lo que me va a decir es para cada uno de los proyectos en los cuales estamos, o sea, que hay aquí, ¿cuál es el perfil que va a utilizar? Pues, por ejemplo, para el que nosotros hemos creado, el proyecto que hemos creado de la capacitación Polarion, podemos decir que este va a ser usuario de proyecto y además podemos decirle que también va a ser asignable, es que se le pueden asignar acciones. Le decimos y también podemos decir si para este proyecto, o para un proyecto determinado, este usuario qué tiempo va a estar asignado, ¿vale? Digo, pues para este proyecto, para eso, el porcentaje que va a estar asignado es de un 20% o del 100%. Finalmente, tenemos dos opciones más, que es el calendario del usuario. En el calendario del usuario, para tenerlo primero hay que tener el usuario creado. Decimos crear. Ya está creado. Y a partir de aquí yo puedo seleccionar y decir cuáles son los horarios de trabajo. De forma tal que lunes, martes, miércoles, cuál es el horario de trabajo que tiene cada uno de ellos. Y además, si hay vacaciones, pues por ejemplo, puedo decir primero de año, el tipo es time off, ¿vale? Y es desde el 1 de enero al 1 de enero, ¿vale?
todos los días, ¿vale? El ámbito es el usuario y lo añado. Hasta ahí es. Lo guardo y ya está añadido. Ese día quedaría fuera para esa persona, ¿vale? De forma tal que cuando se calculasen los tiempos, las imputaciones y todo, pues ese día no sería un día en el cual se le podría imputar trabajo. A partir de ahí, lo siguiente que tenemos son los perfiles. Estos son los perfiles generales que hay, que es el administrador, el usuario y todos los usuarios. Si yo quisiera crear un nuevo perfil, pues simplemente desde aquí diría el perfil y aquí diría cuáles son los usuarios asignados a ese perfil. Importante, siempre se crean nuevos perfiles. Si estamos utilizando Polarion con Subversion, hay que sincronizar el archivo de accesos, porque si no, desde clientes externos no podríamos acceder a los datos de Subversion. La parte de gestión de accesos, aquí se va a decir dentro del repositorio a qué va a poder ir accediendo cada uno de los perfiles. Esto es el repositorio Subversion y yo puedo decir, por ejemplo, que a la carpeta Sandbox, a la demo Alpura, por ejemplo, ¿vale? Editamos y los perfiles que hay, ¿vale? O los usuarios, yo puedo decir, por ejemplo, añado una nueva y digo aquí que el usuario que acabamos de crear, que es el usuario de demo, ¿vale? No tiene acceso a este directorio. Entonces, aunque tuviese acceso y todo eso, por permisos, no va a poder acceder a ese directorio, ni a ese archivo, ni a ese proyecto. Esta es la gestión de accesos, que es dentro del directorio, a qué voy a tener acceso o qué no voy a tener acceso. Podría incluso decir en el directorio tran, que es donde está todo el código fuente, que ahí no tengo acceso y no puedo acceder al código fuente, ¿vale? O incluso a un archivo determinado al que puedo acceder o no puedo acceder. Lo mismo eso, tengo toda la parte de gestión de permisos. La parte de gestión de permisos me va a decir por permiso o por perfil qué es lo que va a poder hacer cada uno de ellos. Entonces, como estoy en el proyecto, en el repositorio global, los permisos son globales. Si me voy a cuentas, si tengo el permiso para entrar, para modificar su propia cuenta o para modificar sus asignaciones de tiempo. A nivel permisos, permiso para ver, crear un nuevo proyecto o borrar un proyecto, para leer work items, etcétera, ¿vale? De forma tal que yo puedo ir seleccionando y quién tiene permisos para ver. Pues en este caso yo he visto, por ejemplo, que el administrador tiene permisos para ver, el usuario no lo tiene, pero sí tiene el project user, ¿vale? De forma tal que yo voy diciendo quiénes son los que pueden ver y quiénes son los que no pueden ver, ¿vale? Tengo para crear nuevo proyecto, a nivel work items, a nivel campos, qué campos puedo ver o qué campos no puedo ver, ¿vale? De forma tal que de esta manera tengo toda la parte de gestión de permisos. Lo puedo hacer a través de permiso o a través de perfiles. Yo selecciono aquí cuál es el perfil que quiero ver, digo, pues, por ejemplo, el perfil de usuario y ese perfil qué es lo que puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer en todo el proyecto. Lo siguiente que tengo es la autocreación. La autocreación lo que me va a permitir es, si yo tengo suficientes licencias, etcétera, yo puedo permitir que cualquier usuario pueda autocrearse una cuenta. Si yo le doy a autocrear, automáticamente un usuario, según entra en el login, le sale un mensaje si quiere crear su cuenta, crea su cuenta con sus datos y aquí lo que se indica es cuál es el perfil o la licencia que va a utilizar para esa cuenta. Tenemos la configuración del LDAP, o si queremos integrar Polarion con un LDAP, ¿vale? De forma tal que tengo toda la parte de conexión del servidor, la sincronización, se lo puedo hacer con Web Services o asignatura electrónica, ¿vale? Y aquí viene un poco la explicación de cómo lo tengo que ir gestionando. Y aquí lo que voy a tener es
todo el perfil de usuario donde tengo las claves, el nombre de usuario, la password y reentrar la password, ¿vale? Para guardar las credenciales de usuario, ¿vale? Algunas características de Polarion se tienen que configurar con un usuario y una password, ¿vale? Pero en vez de tenerlo, porque Polarion guarda en el file system, guarda los usuarios y las passwords, esto lo que hace es el guardarlo en un sitio protegido para que no se puedan acceder. Hemos visto esto es la gestión de usuarios a nivel global. Si yo seleccionase el proyecto que estamos trabajando, que es Capacitación Polarion, y entro en la parte de gestión de usuarios, vemos que tenemos menos opciones, ¿vale? Y las opciones son específicas del proyecto seleccionado. Si yo selecciono usuarios, aquí tengo los usuarios que pertenecen al proyecto. En este caso, cuando creamos el usuario dijimos a qué proyecto, y por eso tenemos el demo user, ¿vale? Y no tenemos ningún otro usuario. Lo mismo, desde aquí yo puedo añadir un usuario al proyecto dentro de los ya existentes. Yo voy teniendo aquí los usuarios y digo, pues, entra aquí este usuario como project user, ¿vale? Y en este caso, automáticamente me ha creado el usuario, ¿vale? Y si recargo la página, veo que ya me ha añadido el usuario. En este caso estamos viendo los usuarios del proyecto. Antes estamos en la administración global, donde teníamos todos los usuarios del sistema, ¿vale? Y si volvemos a lo que es el proyecto en el cual estamos, son simplemente los proyectos con los cuales estamos trabajando. Lo mismo ocurre con los perfiles. Estos son los perfiles para este proyecto específico, ¿vale? Donde hemos visto que a Adriana Trejo lo hemos añadido como project user y aquí está creado. Y lo mismo para toda la parte de gestión de accesos o gestión de permisos. Toda esta parte de aquí, si estoy en un proyecto, la gestión de usuarios es específica para ese proyecto, y si me voy a la parte de administración global, la gestión de permisos está asociada a la administración global. Con esto hemos terminado toda la parte de gestión de usuarios en Polarion. Gracias.